Señor, te adoramos en esta mañana y te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por oír nuestras oraciones. Gracias, Señor, por tu voz que nos levanta, por tu voz que nos consuela, por tu voz que nos ayuda. Hoy, Señor, agradecemos por esa voz tuya, por esa oportunidad de poder entrar en esas dimensiones del Espíritu y ser bendecidos. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros, porque tú nos revelas tu palabra, porque tú nos revelas tu presencia, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, tu amor, Señor. Gracias porque hoy contamos con nuevas misericordias. Gracias porque tus ojos nos miran con compasión. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía. Es tu voz la que nos levanta, es tu voz la que sacude las tinieblas y nos libera. Te damos gracias. Permítenos hoy que nuestro entendimiento espiritual, que nuestros oídos espirituales se agudicen y podamos escucharte a ti y podamos recibir esa voz tuya. Esta mañana nos presentamos ante ti con todo nuestro corazón para escucharte, para recibir de tu presencia esos ríos de tu gloria, para recibir de tu presencia ese toque tuyo, esa transformación tuya, ese empoderamiento que solo viene de ti. Señor, oramos por toda la situación que viven las familias. Oramos, Señor, que tu gracia se revele a cada uno, a los que están enfermos, a los que están en necesidad, a los que están en opresión, a los que han perdido, Señor, parte de su patrimonio, de sus ahorros, a los que están sin saber qué hacer. Que tu gracia venga, Señor, sobre cada uno. A los que se están esforzando, luchando por prevalecer, que esa fuerza venga. Oramos por la iglesia. Oramos, Señor, que seas tú entregándonos ese lugar propio, que seas tú abriéndonos puertas en este tiempo para empezar nuestras reuniones los domingos, Señor. Glorifícate, Dios. Nosotros hemos decidido esperar en ti, confiar en ti y saber que tú tienes lo mejor y que tus tiempos son perfectos. Oramos por nuestra ciudad y nuestra nación y que seas tú, Señor, ayudándonos para que reine la paz en medio nuestro, para que los jóvenes se vuelvan a ti, las familias se vuelvan a ti, los niños caminen en pos de ti. Padre, guárdanos de todo espíritu destructor que viene en contra de la nación, a través de personas con mal corazón. Guárdanos, Señor, líbranos, ayúdanos, por favor. Que esta mañana tu palabra llegue a lo profundo de nuestro espíritu, de nuestro ser y cumpla su propósito. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saludo a todos con cariño. Muy buenos días para todos. Vamos a hablar de la dimensión del Espíritu en pos de su voz. Apocalipsis 1:10 dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Número 789. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz del que le hablaba de encima del asiento de la reconciliación que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. En Apocalipsis aparece Juan diciéndonos que estaba en el Espíritu y oyó una voz tremenda como de trompeta. En Números estaba Moisés cuando entraba al tabernáculo para hablar con el Señor y para que el Señor le hablara. Y dice que
oía esa voz que le hablaba. En Ezequiel 1:28 dice: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así será el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. La voz del Señor. Ezequiel. El Salmo 66:33 dice: el que cabalga sobre los cielos de los cielos, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí, él da su voz poderosa. El Salmo 29:3-9 dice: voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirón. Como cría de búfalo, la voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en el templo todo dice gloria. Estos pasajes nos muestran lo tremendo y lo poderosa que es la voz del Señor. Para entrar en esa dimensión del Espíritu, ir en pos de su voz, es algo que nosotros tenemos que entender que es una necesidad inminente. Es muy raro que un hijo no escuche la voz de su padre. Es muy extraño desarrollar una relación con alguien sin conocer su voz. De hecho, uno cuando alguien le llama por teléfono sabe quién es porque tiene una relación y conoce su voz. Entonces, sin su voz nosotros actuamos a nuestro parecer. Sin su voz no hay gloria, no hay nada, porque mira todo lo que la voz del Señor hace. No hay una manifestación sobrenatural. Entonces, sin esa voz, nosotros perecemos. Imagínate uno estar sin la voz del Señor. Pasar, por ejemplo, todo este tiempo de pandemia difícil sin la voz, sin recibir revelación de la palabra. Moriríamos, hubiésemos muerto. Entonces, cuando Él habla, Él libera, Él envía su palabra para liberarnos de toda ruina, dice el Salmo. Y ahora nosotros debemos ir en pos de su voz. A veces no vamos en pos de su voz y nos perdemos lo que hay en esa dimensión del Espíritu Santo. A veces, como Job y sus amigos, estando en una condición humanamente frágil en la cual estamos todos, Job y sus amigos, después de tantas cosas que vivieron, llegaron a una conclusión en la dimensión del Espíritu, donde concluyen que debemos ir en pos de su voz, donde podemos oírlo. El libro de Job, en el capítulo 42, y ese es el que vamos a estudiar esta mañana, Job dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Job 42. Reconocer esto que reconoció Job es la entrada a una dimensión espiritual que aún no conoces. Es la entrada a esa dimensión del Espíritu cuando reconocemos que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de nada, que solo
es por la gracia del Señor. Primero que estamos vivos, que somos útiles, que somos amados, que somos bendecidos, que somos exaltados por el Señor. En ese momento en que una persona tira del trono del ego al ego, ¿cierto? En ese momento que dejamos de cuestionar, en el momento que dejamos de dudar, en el momento que dejamos de pedirle explicaciones al Señor, en el momento que dejamos de cuestionar sus tiempos, de confundirnos por algunas situaciones que tenemos que enfrentar, que pertenecen a esta tierra y quizá culpar a Dios, en el momento en que nosotros dejamos de sacar excusas, de posponer las órdenes del Señor, en el momento que dejamos de poner condiciones, en ese momento entonces la gloria de Dios se manifiesta y oímos su voz. Estos personajes cuando entraban a la presencia del Señor se postraban, que es una señal de rendición al Señor, de abandonar todo esto que estamos diciendo. Inmediatamente oían la voz del Señor. En ese momento, a veces nuestro ego es grande y es algo con lo que todos tenemos que luchar. Y tan fuerte a veces es que la voz del Espíritu Santo no se oye y no nos damos cuenta. Y sin oír esa voz es imposible vivir, es imposible. El versículo 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En la dimensión del Espíritu, Él es el que enseña. Él es el que sabe. A Él es que le preguntamos. Esa actitud hermosa de reconocer que no sabemos, de decirle, enséñame por favor, dime qué hacer, Señor. De esa actitud hermosa de guardar silencio ante lo que no entendemos. Esa actitud de no estar creyéndonos los más sabios hace que la voz del Espíritu Santo se pueda escuchar, porque Él está hablando allí. Los que tenemos hijos sabemos que hay momentos donde uno le habla a los hijos y uno les tiene que decir, usted, ¿me estás escuchando? Sí me estás escuchando, porque a veces sus actitudes y comportamientos parecieran que no. Y a veces nos pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Él habla, pero nuestras actitudes y comportamientos no permiten que esa voz del Espíritu Santo la podamos escuchar. El versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay tantas voces que a veces buscamos escuchar, pero querer escucharlo a Él es diferente. Tenemos hoy en día una iglesia que busca muchas voces distintas. Una iglesia que fácilmente estará sin identidad si no se cuida, sin lealtad, sin una visión. Y es que el Espíritu Santo tiene canales para hablarte a ti porque Él no va en contra de sus palabras. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces, los amigos de Job cuestionaban lo que le sucedió a Job y no hablaron con integridad de Dios, como sí lo hizo Job. Allí está la diferencia entre Job y sus amigos. Entonces tenemos un mundo saturado de tantas voces y nosotros tenemos que actuar como actuó Job, porque no en todas las voces que uno oye habrá integridad, pero nosotros podemos decidir ser como Job. Verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es como un arrepentimiento de todo lo que nos priva verlo a Él. Hay muchas cosas que no solo están en este mundo, muchas cosas que el enemigo trae, muchas cosas que están dentro de nosotros. Yo creo que los tiempos de fragilidad le ayudan a uno a identificar aquellas cosas que están dentro de uno
que, que le impiden ver al Señor, que le impiden escuchar con claridad la voz del Señor, porque a veces dentro de nosotros hay tantas voces propias que cuando llega la voz del Espíritu Santo como que no logramos identificar qué voz es. Pero en la dimensión del Espíritu nosotros podemos escuchar esa voz del Señor. Y Job se arrepiente de todo lo que lo privaba ver al Señor, escuchar al Señor. Y entonces Dios escucha a Job, Dios ve su corazón y Dios le habla en el versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz temanita, el amigo de Job: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job lo hizo. Entonces, cuando nosotros no nos guardamos de hablar en esa integridad y en esa sencillez delante de Dios, eso inmediatamente nos saca de la dimensión del Espíritu. O sea, hay algo que nos saca de la dimensión del Espíritu y es lo que decimos con nuestra boca. A veces somos necios y eso nos saca de esa dimensión. El verso 8 dice, pues ahora tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Siempre esa rectitud puso a Job delante, para bendecir y para frenar la maldad. En la dimensión del Espíritu nosotros tenemos que entender que no podemos violentar principios y pretender que nada pasa. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Yo veo hoy en día una iglesia que fácilmente violenta los principios que le han sido enseñados por el Señor, sea por la angustia, sea por la dificultad, sea por la pérdida, sea por la pérdida financiera. ¿Quién más que Job en la Biblia nos enseña una gran pérdida? Pues después del Señor Jesucristo, que entregó todo por amor, está Job, que experimentó una prueba, yo digo que una prueba muy insufrible, digo yo. Perder todo en el mismo día y sus hijos es algo muy fuerte. Pero aunque se enfrentó todo eso, jamás perdió la integridad a la hora de hablar del Señor, a la hora de expresarse. Entonces, en esa dimensión del Espíritu nosotros tenemos que ser conscientes que la Biblia dice que todo lo que uno ate en la tierra será atado en el cielo y que todo lo que uno desate en el cielo será desatado en la tierra y viceversa. Entonces, cuando uno violenta los principios que Dios ya le ha enseñado, porque la Biblia dice que por ignorancia muchos pecan, pero hay otros que teniendo el pleno conocimiento pecan. Entonces, uno tiene que saber que cuando uno violenta un principio, en esa dimensión del espíritu van a haber unas consecuencias en esta dimensión de la tierra. Es como cuando los papás le decían al hijo, no haga esto, que le puede pasar esto. El hijo sabía lo que su papá y su mamá le dijeron, aún así lo hizo. Y cuando vino la consecuencia, que era evidente que iba a venir, porque toda consecuencia viene por una acción, los papás que le decían, se lo dije, ¿cierto? Entonces, en la dimensión del espíritu, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hay unos principios que desatan bendición si los cumplo, o que desatan un caos si me pongo a transgredirlos. Entonces, las cosas no pueden quedar así. Si uno hace lo bueno, van a haber buenas consecuencias, pero igual si no lo hace, van a haber malas consecuencias. En el versículo 10, en el versículo 9 dice, fueron pues Elías temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros actuamos en pos de la voz del Señor, en la dimensión del espíritu, no en la carne, porque a veces la carne a uno le dice que haga muchas cosas o que no las haga, o que las haga fuera de tiempo, o que las haga con la actitud que no se debe. Pero la voz del espíritu es diferente. Entonces, cuando nosotros actuamos en esa dimensión del espíritu, en pos de la voz del espíritu, viene la multiplicación de bienes. Porque acá dice que Dios aumentó al doble todas las cosas que tenía. Entonces, ¿cuál será la única manera de que nosotros podamos salir de toda crisis económica? Que se pueda recuperar o recibir lo nuevo, ¿cierto? Trascender, tener éxito, ser multiplicados. La única manera que hay hoy en el mundo es creyendo a la voz de Dios. No hay otra manera. Entonces somos muy privilegiados que nosotros tenemos al Espíritu Santo y que podemos ir a su palabra y que podemos recibir de él su voz. Y que podemos delante de su presencia liberarnos de toda voces propias o ajenas que nos impidan oír bien la voz del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pedirle hoy al Señor que nos haga más limpios por dentro y también más agudos para poder escuchar con claridad. ¿Has visto que a veces hay personas que le hablan a uno y uno dice, ¿cómo me dijiste? Porque de pronto había mucha bulla alrededor y no lograbas escuchar bien lo que te estaban diciendo. Así nos pasa a veces. Entonces nosotros en la dimensión del Espíritu tenemos que pedirle al Espíritu Santo que todas esas voces Él las saque de nosotros, que nos limpie el Señor. De hecho, la prueba es un tiempo de limpieza de tantas voces que uno a veces maneja, ¿cierto? De tantas cosas que uno alberga. Pero cuando vamos en pos de la voz de Dios, en esa dimensión del Espíritu, hay multiplicación de bienes, hay multiplicación de almas, porque Dios le dio más hijos a Job. Hay mucha multiplicación. Entonces el secreto está en ir en pos de la voz del Espíritu Santo. El versículo 11 dice, vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido. Fue un momento tremendo para Job, porque Job, yo pienso que es muy complicado ponernos en el lugar de Job. Pero uno trata de medio imaginarse lo que Job estaba sintiendo en toda esa prueba que experimentó, en todas esas voces que escuchó, porque primero escucha la voz de la esposa que le dice maldice a Dios y muérete, luego vienen los amigos y le dicen usted qué fue lo que hizo, usted pecó, es que vea usted qué fue lo que hizo y empiezan a culparlo y él reteniendo su integridad en medio de una situación tan complicada. Pero pasada esa situación, después de que Job oye la voz de Dios y de que Job entra en esa relación con el Señor y le dice, yo reconozco que no hay nadie fuera de ti, que tú eres el que todo lo puede, que tú hablarás y tú me enseñarás, que yo soy el que no sé, que tú eres el que sabe. Y él luego ora por sus amigos. Viene como toda esa restauración de Dios. Dios le multiplica todos sus bienes y luego en el 11 vienen a él todos los hermanos, las hermanas, los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una restauración familiar tremenda. Vinieron todos sus hermanos, todas las hermanas, de pronto los que no habían vuelto, de pronto empezaron a hablarse los que hace tiempo no se hablaban.
Y yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Eh, Hay familias muy distantes y a veces la prueba los une. Eh, y la voz del Espíritu siempre nos va a guiar a hacer cosas como esta. Vinieron todos los hermanos, imagínate Job, después de pasar eso tan terrible, solo, eh, aparecen todos sus hermanos, todas sus hermanas, a comer con él, a decirle palabras de ánimo, a gozarse, a prestarle ayuda, porque cada uno eh, le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Entonces mira Dios cómo hace que el corazón de las familias se vuelvan a Él. Esto es una bendición. A veces solo estamos viendo lo que está pasando solamente, pero no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Eh, no estamos escuchando lo que Dios está diciendo a través de muchas cosas. Tú sabes que Dios habla a través de todo. La Biblia dice que su creación habla y la voz del Espíritu trae restauración familiar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que las relaciones se restauren en nuestras familias? Seguir la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu a veces lo va a guiar a uno a hacer cosas que uno se pueda sentir extraño. Pero si es la voz del Espíritu, eso va a dar resultado. En este mundo ya muchas cosas que son bonitas parecen extrañas y ajenas. Pedir perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal eso? ¿No? Pero hace parte de la voz del Espíritu. Perdonar, no, ¿qué tal? Pero hace parte de la voz del Espíritu. No, yo mejor no vuelvo por allá. Pero el Espíritu Santo te dice, no, ve. Y para muchos eso puede ser extraño. Aquí los hermanas vinieron a Job y hubo una restauración familiar y empezaron a suceder cosas que Job no imaginó. ¿Cuándo iba a imaginar Job que sus hermanas y hermanas le iban a dar dinero a él? Dinero, después de ser un hombre que tenía tanto, ¿cierto? Que yo creo que él era el que le daba a los hermanos. Y empezaron a darle dinero y un anillo. O sea, de lo que tenían, le dieron a su hermano. Es algo bonito. Verso 12. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, 7,000 hijos, 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, al de la segunda Cesia, al de la tercera Keren Hapuk, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo, lleno de días, es decir, viejo pero sano, viejo en buena salud, en bendición. Entonces vamos a vivir en esa dimensión espiritual, porque mira todo lo que se viene cuando uno decide, porque es una decisión, es una decisión. Eh, es como cuando tú decides comprar casa, como cuando tú decides eh, hacer algo por tu salud, por tu cuerpo. Cuando tú decides festejarle algo a alguien que aman, tú te enrutas en eso y le metes la ficha y intencionalmente haces cosas para lograr ese objetivo. Entrar a la dimensión del espíritu es una decisión. No es algo que venga porque oraron por mí, no, puede venir un toque del Espíritu, una ayuda del Espíritu, una fuerza del Espíritu, una unción que te hace tener hambre, sed, que te cambia por dentro. Pero si tú no tomas la decisión, nada va a pasar porque entrar a la dimensión del Espíritu tiene un precio. Es como cuando usted quiere entrar a un parque de diversiones. Tú tienes que pagar una entrada
para poder pasar de la puerta hacia allá y tener acceso a toda esa diversión. No es que tengamos que pagar un precio para entrar a la dimensión del espíritu en ese sentido, pero sí tenemos que hacer acción, es decir, el precio es que vamos a escuchar la voz del espíritu y que vamos a cerrar a otras voces, porque hay muchas voces. ¿Qué voces pueden venir en este tiempo? No, usted ya perdió todo. Job había perdido todo. Yo me imagino la voz del enemigo diciendo, usted ya perdió todo, usted ya no vuelve a como antes. El diablo dice, tú ya no vuelves como antes, pero Dios te dice, no, como antes no, mejor, mejor. O sea, porque mira que Job no volvió como antes, volvió mejor. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí con él. Entonces, esa es la diferencia tan grande de tener al Señor. No vamos a volver como antes, no, vamos a volver mejor. Es decir, nosotros no vamos a volver a ir a montar, por ejemplo, la iglesia, todo al local donde estábamos. No, 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 no. Dios nos ha dicho que no, mejor. Entonces, cuando la voz del Espíritu está presente en nuestras vidas y nosotros vamos en pos de esa voz, déjeme decirlo así, aunque no es así, pero como si pagáramos el precio, pues, pero es una bendición poder orar, poder escuchar la palabra, poder estudiar la palabra. Es una bendición que el enemigo ha tapado haciéndonos creer pues que es un sacrificio. No, es una bendición. Y en esa bendición, Job encontró toda la multiplicación de bienes, de hijos, de familia, la restauración familiar. El Espíritu Santo te va a decir, mira, haz esto por tu papá. No, pero es que mi papá, no escuches tu voz. Escucha al Espíritu, que el Espíritu sabe. El Espíritu sabe, no, pero es que yo ya he hecho muchas cosas y él siempre es lo mismo. No importa. Cada cosa que Dios te ha puesto a hacer es una semilla que has sembrado. Todo eso va a dar fruto, pero hay algo que el Espíritu Santo en un momento determinado va a usar para que explote toda esa bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Entonces, es vivir en esa dimensión del Espíritu con esa actitud de siervo, con esa actitud de discípulo. ¿Cómo es la actitud de un siervo? Porque es que Job fue todo un siervo acá. Es decir, uno ve a Job y, Dios mío, es una actitud y un comportamiento tan, tan no solo decoroso, sino tan reverente ante el Señor. Esa voz como un siervo oye la voz de su amo y obedece, ¿cierto? Un siervo no tiene ningún guardado en su corazón porque sabe que de su amo viene la provisión para su vida. Y así debemos ser con el Señor. Él es nuestro amo y nosotros no podemos perdernos de tener una actitud de siervos, de discípulos. Sería desperdiciar mucho el tiempo. Ser un buen discípulo, tener ese corazón sencillo, libre de prevenciones, libre de argumentos, ese corazón cercano, ese corazón amoroso. Si nosotros somos así con el Señor, será muy fácil ser así aquí en la tierra con las personas. Si tú eres un buen discípulo del Señor, va a ser muy fácil para ti ser un buen discípulo aquí en la tierra, en la iglesia. Esa cercanía, ese amor con el Señor nos entra a dimensiones que no conocemos. Esa dimensión del Espíritu, a esas dimensiones del Espíritu uno entra con mansedumbre, uno entra con nobleza, con lealtad. Hay oraciones que solo son quejas, hay oraciones que solo son argumentativas. Pero ¿por qué, Señor? Tú sabes que yo cuánto he dado, cuánto me he entregado, Señor, y por qué, y Señor, tal cosa. Esas oraciones, pues te desahogas y el Señor que nos tiene paciencia nos escucha, perdona nuestras necedades,
perdona nuestros descaches, pero ahí te quedas. Entrar a la dimensión mayor de algo como le pasó a Juan, que escuchó la voz, como le pasó a Ezequiel, que escuchó la voz, como le pasó a Moisés, que escuchaba esa voz, demanda de nosotros esa mansedumbre delante del Señor. Entonces no sé qué has perdido en este tiempo. Hay personas que han perdido cosas materiales, que han perdido, por así decirlo, su lugar para su negocio. Hay gente que ya perdió su casa, gente que ha perdido relaciones en este tiempo, porque aunque ha sido un tiempo sensible, también ha sido un tiempo donde relaciones se han dañado, donde hay personas que han tomado distancia. Yo escuché una noticia tan triste, no me acuerdo si fue acá en Colombia, donde fue, de esa mujer que mató sus 3 hijos y luego ella, ¿cierto? En medio de eso pasó en este tiempo. Y todos esos suicidios y todas las cosas que han sucedido. Hay gente que ha perdido mucho. Hay gente que ha perdido su relación con Dios, hijos de Dios, que han perdido el corazón de discípulo, que han perdido esa sensibilidad a Dios. Hay gente que en este tiempo no abrió su Biblia ni un día, no dobló sus rodillas, perdieron esa cercanía con el Señor. Y no sé qué has perdido tú. Algunos pueden haber perdido, pero también hemos ganado mucho. Pero si has perdido, solo vas a poder tomarlo de nuevo en la dimensión del espíritu. No habrá otra manera. Háblese finanzas, háblese familia, háblese corazón, háblese relaciones, lo que sea. Solo podrás volver a tomarlo, volver a tenerlo, y mejor y multiplicado si entras en esa dimensión del espíritu. Es una necesidad y al tiempo es un deseo del Señor. El Señor desea que nosotros vivamos en esa dimensión del espíritu, porque es en esa dimensión del espíritu donde Él deposita sus sueños, donde Él deposita su fuerza en nosotros, donde Él manifiesta su gloria. Dice que cuando Dios venía y hablaba con Moisés, y Moisés lo oía, dice que la gloria llenaba todo el tabernáculo, la gloria llenaba todo y era tal que se veía de afuera. Es decir, los que estaban afuera veían esa gloria. Y cuando Moisés salía de hablar con Dios y de oír a Dios, su rostro resplandecía. Entonces mira que es en la dimensión del espíritu que nosotros ganamos. Es en la dimensión del espíritu que nosotros podemos no solo recuperar lo que se ha perdido, sino lograr lo que nunca hemos logrado. Porque hay cosas que nunca hemos logrado. Y lograrlo no depende de nosotros, porque el libro de Zacarías dice que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra sabiduría, que es en el espíritu. Y la Biblia dice que si en algo tenemos que alabarnos nosotros, que no nos alabemos en los sabios que somos, ni en el dinero que tenemos, ni en las capacidades, ni en las habilidades, ni en la belleza física, sino que nos alabemos en entenderlo y conocerlo, que Él es nuestro Dios. Así que esta mañana es una mañana para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entrar a esa dimensión del Espíritu, que nosotros queremos oír su voz. No te estoy hablando de cosas extrañas, no, te estoy hablando de que puedas escuchar con claridad la voz del Espíritu, porque eso va a traer un reposo cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú estás, te viene un pensamiento angustiante, porque en este mundo experimentamos esas cosas, ¿cierto? En ese momento entramos a la dimensión del Espíritu. Como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia
estoy. Esa paz se va a desatar y esa es la que va a permitir, esa voz, que los bienes te sean multiplicados, que se restaure la familia, que vuelvas a comer pan con tus hermanos. Yo pienso que eso es algo bonito que Dios quiere hacer en las familias, que vuelvas a tener ese corazón de discípulo, esa cercanía con tu Señor, con tus líderes. Eso es bonito y eso es algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Esta mañana vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo nos ayude a escuchar más su voz y que las demás voces se apaguen dentro de nosotros. Que nuestra propia voz no sea más grande que la voz del Espíritu Santo. Que sepamos discernir cuándo viene el enemigo a decirnos cosas. Que por el conocimiento que tenemos de la palabra, nosotros podemos saber cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Entonces, vamos a pedirle eso al Señor en esta mañana. Señor, en esta mañana te pedimos que mires en nuestro interior. Ahora yo te pido a ti, Espíritu Santo, que mires el interior de cada persona. Estamos enfrentando un tiempo, Señor, tan extraño, tan raro. Tenemos que reconocer que es difícil. Tenemos que reconocer que nunca antes lo habíamos vivido. Pero también hoy tenemos que reconocer nuestra fragilidad. ¿Cuántas veces, Señor, no buscamos tu voz, sino que nos ponemos a escuchar nuestra propia voz? A veces de angustia, de preocupación, no sé si de queja, de reclamo, una voz argumentativa. A veces le prestamos atención a tantas voces, cambiamos tantas veces de canal que la gente se confunde. Señor, ahora tú enséñame a mí, que esta mañana podamos presentarnos delante de Él como lo hizo Job y decirle, tú me enseñarás, Señor. Enséñame, Señor. Dame ese corazón manso que tuvo Moisés para bajar el ego del trono y reconocer que sin ti no somos nada, que tú eres el que todo lo puede y que por mucha experiencia, habilidad, capacidad, bondad que haya en nosotros, por más cosas buenas que hayamos hecho, por más excelentes, santos que nos hayamos comportado, no merecemos nada, Señor, y tú eres más grande y tú eres el único que puede restaurar, que puede multiplicar, y es tu voz la única que nos puede llevar a lo nuevo y a lo mayor. Señor, no es mi oración que ni como familias, ni como iglesia, ni como personas volvamos a lo mismo de antes, sino que vamos por lo mayor, por lo mejor, por lo que viene de ti. Si antes llevamos una vida llena de preocupaciones y angustias, donde teníamos unos estándares diferentes a los que tú querías, ahora permítenos vivir en tus estándares. Enséñame, Señor, y yo aprenderé. Háblame y yo escucharé. Espíritu Santo, yo quiero oír tu voz. Quiero rendirme ante ti. Reconocer que tú todo lo puedes y que tú todo lo sabes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti y que tú conoces todo de mí. Espíritu Santo, hoy que esa voz sea fuerte en cada uno. Cuando tú les dices que le amas, cuando tú les dices que estás con ellos,
Cuando tú les hablas diciéndoles lo que deben hacer. Cuando tú les hablas diciéndoles lo que no deben hacer. Cuando tú les guías por camino de rectitud, y aunque a veces tu voz nos ponga a hacer cosas que para nosotros son extrañas, permítenos ser mansos para hacerlas. Líbranos hoy, Espíritu Santo, de todo aquello que nos priva de escucharte a ti, de todo aquello que nos priva de ir en pos de tu voz. Ahí donde estás, habla con el Espíritu Santo, porque solo tú conoces tu realidad espiritual. Solo tú conoces cómo es tu amistad con el Espíritu Santo. Quizá has sido extraño, has sido un hijo que no escucha mucho la voz de su papá. Quizá eso te ha pasado aquí en la familia de la tierra, y así mismo te pasa con Dios. Quizá las relaciones familiares están distantes. Quizá las relaciones están deterioradas. Quizá por la angustia, por el cansancio, por la preocupación, por el cansancio emocional, físico que todo este tiempo ha generado en tu vida. Has tomado distancia, pero hoy es el día para volver, para tener una relación mansa, noble, cercana, amorosa con Dios y con los demás. Y entrando en esa actitud, el Espíritu Santo va a tomar tu corazón y va a depositar en ti tantas cosas que ni imaginas, y empezarán a suceder cosas que en tus fuerzas sería imposible. Hoy, Espíritu Santo, tú me muestras que si vamos en pos de tu voz, vendrá multiplicación de bienes, vendrá restauración familiar y sucederán cosas inimaginables en cada uno de tus hijos. Yo creo esta palabra y yo la atesoro, Señor, en el corazón, y la creemos y sabemos que será realidad. Permítenos ir en pos de tu voz, Señor, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guiador. Espíritu de Dios, toma hoy los corazones. El que está en angustia, trae tu voz, esa voz que dice, tranquilo, confía. El que no sabe qué va a pasar, tú nos prometes que todo estará bien. Permítenos tener esa paciencia tuya, Espíritu Santo, que se manifieste en nuestras vidas el fruto tuyo. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Nuestra vida, nuestro corazón te anhelan y te desean. Nada es posible sin ti, Espíritu Santo. Toma el control de los pensamientos. Trae cordura, trae sabiduría. Toma el control de las emociones. Trae paz, trae sosiego, trae paciencia, trae confianza, trae esperanza a los corazones. Toma nuestros cuerpos. Toma nuestros cuerpos, trae tu sanidad, tu bienestar, pero también esa capacidad de someternos a ti, Espíritu de Dios. Que tu voz sea fuerte. Yo oro por todos. Que tu voz sea fuerte dentro de ellos. Y que al oír tu palabra ellos reciban mayor revelación. Y que al escudriñar las escrituras ellos reciban mayor revelación. Y sé, Señor, que tú multiplicarás los bienes, restaurarás familias, y cosas inimaginables empezarán a suceder, porque así eres tú, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo cada vida, cada familia. Bendigo sus labores, sus matrimonios, sus hijos, la economía, los que tienen negocio, los que son responsables de algún personal. Yo los bendigo, Señor. Bendigo los ministerios, el corazón de cada uno, que sea un corazón de discípulo leal. Oro que asimismo sean los discípulos de los discípulos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios
generacional que bendice nuestras vidas y nuestras generaciones. Yo bendigo cada vida, Señor, declaro tu gracia y tu favor sobre todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.